capítulo 18 del Evangelio de Mateo dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Miren esto, hermanos. Qué palabra tan confrontadora, ¿verdad? Esta palabra de Jesús nos enseña la verdadera esencia de lo que es el perdón. Y antes de hablar exactamente sobre el perdón que debemos ofrecer al prójimo, quiero que entiendas la grandeza del perdón que Dios nos ofrece, la magnitud de su gracia y de su misericordia. Quiero que entiendas que eres una persona mucho más bendecida de lo que imaginas, porque Jesús derramó su propia sangre en la cruz a tu favor. Allí Él ofreció el perdón de una deuda que para ti es impagable. Es decir, es imposible pagar la deuda del pecado, porque el pecado produce muerte. Pero esa muerte fue pagada por Jesús. Y si continuamos leyendo este pasaje de Mateo, capítulo 18, justo después de que Jesús dice que debemos perdonar 70 veces 7, es decir, sin límites, Jesús contó una parábola llamada el siervo despiadado. En esta parábola, Jesús habla de un rey que un día decidió ajustar las cuentas de su reino y mandó llamar a uno de sus siervos que le debía 10,000 talentos. Hermanos, en aquella época esta cantidad era extremadamente alta. Un talento se medía en oro y esa deuda equivalía a 300.0 kilos de oro. ¿Te imaginas eso? Si tomamos en cuenta que hoy el gramo de oro vale alrededor de $300, la deuda de aquel hombre sería de 90,000 millones de dólares. Ahora imagina cuántos años tendría que vivir ese siervo solo para trabajar y pagarle al rey, es decir, miles y miles de años. Era una deuda imposible de pagar. Si observamos el ministerio de Jesús, Él usaba muchas parábolas. Estas parábolas eran historias ficticias, es decir, no eran reales, pero tenían como objetivo transmitir una enseñanza muy importante. Si esta historia fuera real, ese siervo probablemente sería un administrador o gobernador de alguna provincia y habría hecho un mal uso de los recursos que estaban en sus manos. Posiblemente fue un hombre corrupto, deshonesto o muy irresponsable con los negocios del rey. A pesar de todo eso, aquel rey tuvo misericordia de ese hombre y decidió perdonarle la deuda. El rey asumió la pérdida de toneladas de oro que ese siervo le debía. Pero lo más importante de esta enseñanza no es la cantidad de dinero perdonada, sino qué enero se fue el rey al perdonar algo que no tenía forma de ser pagado. Sabemos que en aquella época los reyes mandaban a matar, pero este rey demostró una generosidad inmensa, porque esta parábola nos muestra que no había límites para su perdón. Ahora imagina esto: Rey fue tan bueno y tan generoso que lo mínimo que se esperaba de ese siervo era que aprendiera el valor del perdón y comenzara a practicarlo con los demás. Pero no fue eso lo que ocurrió. Ese mismo siervo que había sido perdonado, al salir de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros de servicio que le debía una cantidad infinitamente menor de denarios. Si comparamos ese valor con los días de hoy, sería el equivalente a 3 salarios mínimos, algo que no se compara en absoluto con los 90,000 millones. Entonces ese compañero le suplicó diciendo: por favor, perdóname, te pagaré cada centavo, solo te pido paciencia. Pero aquel siervo que acababa de ser perdonado por el rey no tuvo la misma compasión ni la misma misericordia. ¿Sabes qué hizo? Mandó a ese hombre a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. No solo eso, sino que lo entregó a los verdugos. Es decir, fue castigado severamente simplemente por deber 3 salarios. Cuando el rey se enteró de lo sucedido, mandó llamar nuevamente a su siervo y le dijo: «Fuiste ingrato, no tuviste compasión de tu compañero, cuando yo te perdoné una deuda mucho mayor, por eso ahora tú también sufrirás el castigo». Esta parábola es muy fuerte. Hay muchas personas que son tratadas por Dios con amor, compasión y paciencia, pero no tienen la menor paciencia con las personas que están a su alrededor. Por eso suelo decir que debemos tratar a los demás de la misma manera en que Dios nos trata a nosotros. Debemos tener paciencia con nuestra familia, así como Dios tiene paciencia con nosotros. No podemos ser ingratos ni egoístas. Debemos tener el mismo amor y la misma misericordia con las personas. Jesús canceló en la cruz
toda nuestra deuda. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3 que en la cruz del Calvario Jesús anuló el acta de decretos que era contraria a nosotros. ¿Y sabes dónde estaba esa deuda? En las manos del diablo. El diablo es nuestro mayor acusador. Tenía poder para acusarnos y humillarnos, tenía dominio sobre nosotros. Pero cuando entregamos nuestra vida a Jesús, es Jesús quien gobierna nuestra vida. Somos siervos de Él, siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las personas pueden no perdonarnos, pero Jesús es quien nos defiende. Por eso la Biblia dice en Romanos 8, espero que hayas entendido la esencia del mensaje de hoy, hermanos. Debemos ser compasivos y misericordiosos, así como Dios nos perdona cada día. Cuando Pedro le preguntó a Jesús si debía perdonar hasta 7 veces, estaba poniendo un límite al perdón. Pero Jesús le enseñó que el perdón no tiene límites. Cuando dijo 70 veces 7, no lo dijo de manera literal, sino para enseñar que no hay límites para perdonar. Quiero decirte algo, Ana, hay personas que nos hieren, nos lastiman y no quieren nuestro bien. Jesús no está diciendo aquí que debas convivir con esa persona, ni que debas permanecer a su lado sufriendo acusaciones o envidia, y está bien, no necesitas sentirte culpable por eso, pero en tu corazón debe existir el perdón. El propio Jesús dijo en sí, ustedes no perdonan, el Padre Celestial tampoco los perdonará. Es muy triste cuando alguien nos hace daño, pero quiero decirte que sí es posible perdonar completamente. Cuando miramos a Jesús y vemos cuánto Él nos perdona y nos ama cada día, se vuelve mucho más fácil perdonar a los demás. No podemos cargar con el rencor, porque eso nos perjudica. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, y la mejor manera de lograrlo es pedirle a Dios que nos capacite y nos fortalezca. La Biblia cuenta en el libro de los Hechos que la iglesia del Señor estaba siendo perseguida. Un hombre llamado Saulo iba a perseguir a los cristianos cuando en cierto momento vio una luz muy fuerte que venía hacia Elan, y desde esa luz una voz le dijo, qué interesante, el propio Jesús asumió el dolor de su pueblo y dijo, ¿por qué me persigues? En lugar de decir, ¿por qué persigues a mi pueblo? Jesús entendió que en realidad estaba persiguiéndolo a Elan. Nosotros llevamos el nombre más poderoso que existe, el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a orar y al final te pido que compartas este mensaje. Vamos a difundir este mensaje tan importante y tan necesario en los días de hoy. Oremos, Señor mi Dios y mi Padre. Nos ponemos en tu presencia para agradecerte por un día más, por nuestra familia, por nuestro hogar y por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra cada día. Qué hermoso es, Padre, porque tu palabra es nuestro alimento espiritual. Es el pan nuestro de cada día. Gracias, Jesús, porque el mensaje de hoy fue muy fuerte, muy confrontador, pero al mismo tiempo libertador. Te agradezco por tu infinita bondad y misericordia, por estar siempre con nosotros, incluso en medio de las dificultades. Te agradezco también por la vida de este hermano y de esta hermana que oran conmigo día tras día, por la mañana y por la noche. Gracias, Padre, por poner tantas personas en mi camino. Me siento muy bendecido al abrir mi corazón y saber que esta palabra está llegando a muchos corazones. Continúa usándome, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Ten misericordia de mí, y así como yo he perdonado a mis enemigos y a mis deudores, también te pido tu perdón. Te pido, Señor, en favor de esta mujer y de este hombre que desean caminar por el camino correcto, que desean tus bendiciones y sobre todo desean tu corazón. No queremos ser como aquel hombre ingrato de la parábola, que aún recibiendo una gracia infinita y maravillosa, no fue capaz de extender la mano y ofrecer misericordia a su prójimo. Ayúdanos, Padre, a parecernos más a Jesús. Ayúdanos a soltarnos de las cadenas del resentimiento. Ayúdanos a vencer el orgullo, porque no es posible perdonar cuando nos sentimos superiores a los demás. En este momento nos humillamos delante de ti, nos vaciamos de todo orgullo, arrogancia y soberbia. También quiero orar por esa persona que está pasando por momentos de soledad, que siente el peso de estar sola en este mundo, aún estando rodeada de personas, que pueda sentir tu presencia y tu toque. Padre Jesús, ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti y por tu salvación? Estaríamos completamente perdidos. Ayúdanos a recordar cada día tu gran misericordia y compasión. Derrama de tu misericordia y ayúdanos a seguir perdonando a todos los que nos ofenden
o quieren hacernos daño. Queremos parecernos a ti, Jesús, es en tu nombre que oramos y te agradecemos. Amén.